¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén viendo esta cápsula. Me encuentro con Roberto Madrazo. Muchos de ustedes lo han de ubicar como un político que ha destacado por estar siempre en el ojo del huracán. Él fue dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional del 2002 al 2005, candidato a la presidencia de México en el 2006, diputado federal en 2 ocasiones, senador, gobernador de Tabasco también, delegado político en Magdalena Contreras y dirigente nacional de diversas organizaciones juveniles. A la vez ha sido un hombre de acción y reflexiones. Muestra de ello son las obras que acompañan su trayectoria y ha dedicado también a su tiempo a escribir, y ahora con el paso de los años suma a su biografía política Las virtudes del juicio de fondo. Ahora estamos con él para platicar su libro México, la historia interminable y los desafíos de un país a la deriva. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto poder platicar contigo en estos tiempos tan sensibles. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. A mí me da mucho gusto estar en tu programa y poder platicar contigo los temas que hoy están pasando en nuestro país. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, para empezar, parece que tu libro es imprescindible, es algo como empoderar a las personas a que tomen mejores decisiones en estas próximas elecciones, tanto las intermedias que estamos a casi nada y las del 2024, porque creo que de ellas existe el buen rumbo del país ante un contexto internacional tan delicado en el que nos encontramos, ¿cierto? Es cierto, totalmente. Fíjate que cuando empecé a escribir el libro, al inicio era así como un relato histórico. Y Ok. entonces yo mismo me preguntaba, ¿qué caso tenía hacer un relato histórico si Sí, yo no era historiador? Y claro. además hay grandes historiadores en el país que han hecho obra muy importante. Entonces le di el giro y lo empecé a enfocar desde el punto de vista de alguien que ha estado en la vida política por más de 40 años Uh-huh. y que podía aportar alguna reflexión para que la gente pudiera discutirla, analizarla, precisamente rumbo a la elección del próximo mes de junio. Ok, ok. ¿Puedes contarnos un poco la estructura de tu libro? ¿Cuáles son los pasajes por los que menciona de que describes las decisiones de diferentes sexenios en los que ha atravesado México? Efectivamente, esta reflexión nace de tres razones fundamentales. La primera es ver cómo el gobierno de la Cuarta Transformación ha venido destruyendo la democracia institucional, cómo todos los días se ataca al Instituto Nacional Electoral o a la Suprema Corte de Justicia con sus jueces, o cómo la Comisión Reguladora de Energía es golpeada, saboteada, quitándole los presupuestos para que pueda hacer su trabajo, o como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos permite a los mexicanos conocer las cifras reales de cómo van los programas de gobierno, está siendo presionada para lograr su desaparición. Todo esto me lleva a pensar en qué es lo que quería o quiere el presidente López Obrador. Y me doy cuenta que el presidente está hablando del futuro, pero caminando hacia el pasado. Sí, Y de ahí vino el nombre de México, la historia interminable, ok, porque cada 6 años estamos viendo así es, que un nuevo presidente llega y destruye lo que el anterior había hecho. claro. Y esto nos genera muchos problemas porque tal pareciera que el país se inventa cada 6 años, como que antes de ese tiempo no existía el país. Sí, Y estas rebanadas sexenales lo que generan es enorme enojo, confusión, frustración en la población que quiere ver continuar lo que ha funcionado bien o que quiere que se corrija lo que no funciona adecuadamente, pero que no se destruya lo que ya se construyó con el esfuerzo de tanta gente. claro. Pero, por ejemplo, aprovechando tu papel político, Roberto, ¿no crees que es complicado cuando se trata
de que deja un poder, una administración, viene otra y con la facultad autoritaria de decir, bueno, es que yo soy yo y yo quiero que se hagan las cosas así, y luego viene el cambio y pasa la misma mentalidad. Quiero decir, no existe la posibilidad de conciliar esas transiciones para que los proyectos tengan una duración permanente, transitoria. Digo, Exacto. ¿a qué se dé esa mentalidad, vaya? O sea, ¿son ese ego o de qué? ¿O de qué se trata? Es exacto lo que tú dices. Tú estás poniendo el dedo en la llaga de lo que hay que corregir. Se necesita tener una vida de largo plazo para los programas de gobierno. Tiene que institucionalizarse los programas de gobierno y no hacerlo como muchas veces observamos, que cuando llega un gobernante le cambia de nombre, hasta los programas son diferentes. Aunque trate de lo mismo, pero el programa se llama diferente, porque lo hace el nuevo gobierno, el nuevo presidente, el nuevo gobernador, el nuevo alcalde. Esta es la historia de nunca acabar. Lo que tú apuntas es fundamental. Lo que hoy estamos viendo con el presidente López Obrador es que él está construyendo un Estado patriarcal, en donde él como patriarca es el único beneficiario. Él da los beneficios a la gente, él es el benefactor. Y la gente recibe el beneficio porque él lo dispone. Cuando esos programas deberían de ser institucionales, que más allá que cuando termine su gobierno, el programa pueda seguir. Si funcionó adecuadamente, que siga adelante, porque ya es un programa que forma parte de la vida del Estado mexicano y que no lo tienes que estar desapareciendo cada 6 años. Esto que tú apuntas es lo que en el libro se señala como los eternos retornos. Estamos regresando al pasado todo el tiempo y no construimos un futuro que nos permita lograr que la gente esté mucho mejor en las condiciones de vida. Claro, yo creo que ese es el sentido político, el que se le den oportunidades a nuevos liderazgos. Este es algo que yo retomo mucho de alguna entrevista que tuvo Lorenzo Córdoba Vianello con Loré de Mola ahí en Latinos, la importancia que tiene el darle sangre nueva a la vida pública, porque si no, siento yo en mi humilde percepción, que caemos en los mismos vicios, ¿no? De estar cayendo en esos sentimientos. Y yo lo veo con mi familia, entre mis padres y sus hermanos, hay ciertas diferencias, ¿no? De que de repente no se hablan, que porque diferencias de familia, vaya. Sin embargo, los primos, los hermanos, no construimos esas divisiones, ¿sabe? ¿Qué pasa? Porque la vida de la juventud es de, no, lo que está en el pasado hay que quede y hagamos juntos, y tu primo vendes mezcal y el otro primo vende café y hay que hacer equipo, y yo creo que eso es bien bonito porque se van construyendo sobre las ruinas del pasado las nuevas raíces de lo que es bueno para la gente. No sé qué usted opine de ello. Desde luego, coincido contigo, Oscar. Me parece a mí que, y el libro hacia el final, en las palabras finales, toma esta idea que tú estás apuntando con tanto acierto. ¿Cómo logramos construir una nueva relación, un nuevo discurso político, apoyándonos en los jóvenes? Así es. Porque los jóvenes tienen una visión de futuro mucho más fresca, más dinámica, sin tantos recovecos y resentimientos, odios o rencores. Las nuevas generaciones son capaces de interactuar, de relacionarse, de dejar a un lado las disputas de carácter personal y poder construir entre todos, aún pensando diferente entre ellos, pueden construir entre todos hacia adelante. Y muchas veces las generaciones
que ya han pasado tienen esos odios, esos rencores, esos conflictos que no superan y van haciendo que la cultura política de nuestro país se estanque en el pasado precisamente y Así, no avance. Y esto es lo que a los jóvenes los frustra, los desespera, así es. porque no encuentran la manera de hacer de la política algo constructivo, algo que les permita a todos jalar parejo y entenderse por más diferencias que existen en su manera de pensar. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con ellos, señor Roberto. Bueno, espero que no sea, no causarle controversia ni explosividad con la pregunta que le quiero hacer, pero cabiendo esta casualidad o causalidad de que usted siendo un político de mucho prestigio y carrera, tabasqueño y teniendo un presidente tabasqueño del mismo estado, eh, no ha habido comunicación entre ustedes, al menos como un consejo, algo solidario, algo hermanado. ¿Ha habido algo así, al menos para tratar de construir algo, crear algo constructivo? Eso sería lo ideal, eso sería lo correcto, eso sería lo que en cualquier democracia debe de existir. Okay. Que quienes están en responsabilidades, como en este caso el presidente López Obrador, pueda convocar a las personas que tienen algo que decir o algo que aportar o al menos algo que reflexionar para poder construir una plataforma común. Claro. Pero lamentablemente el presidente está muy obsesionado en gobernar desde los excesos ideológicos. Y eso no te lleva a nada bueno porque dejas de escuchar a los demás. Cuando tú crees que eres el dueño de la verdad absoluta, claro, y que no necesitas escuchar a nadie porque tú eres el único poseedor de la verdad, los demás salen sobrando. Y esto hace que te equivoques. Cuando estás en el ejercicio del poder, las equivocaciones derivan de eso, de que tú crees que tienes todo el poder, por poquito o por grande que sea. Y en este caso, el del presidente de México es un poder enorme, es el máximo poder que tenemos. Sí, claro. Pero el presidente no ha querido establecer, no solo conmigo, sino con empresarios, con partidos políticos, con intelectuales, con medios de comunicación, un diálogo. Más bien lo que vemos en las mañaneras todos los días es el ataque, es el conflicto, es la descalificación. Y eso no le ayuda mucho a nuestro país. Lo que el presidente debería de hacer es colocarse en una posición como la que tú apuntas, de convocatoria, para que todo el mundo pueda decirle cuáles son las ideas, las reflexiones, dónde está fallando, dónde hay una crítica. Finalmente, en la democracia, la crítica tiene un gran valor porque te permite corregir los errores. Claro. Una pregunta muy específica. Me llama mucho la atención que en esta contienda existe muchos candidatos del gremio artístico y deportivo, como Paquita la del Barrio, un clavadista, Rommel Pacheco, Cuauhtémoc Blanco ya fue, Alfredo Adame, Lupita Jones, etcétera, etcétera. La verdad es que eso a mí creo que hasta denigra la imagen de México a nivel internacional. ¿Usted qué opina de ello? Mira, lo voy a ligar la respuesta a la reflexión que hacías hace unos momentos. Cuando tú vas a votar por alguien para que sea tu presidente municipal o tu diputado local o el diputado federal o el senador o el gobernador o el propio presidente, lo haces pensando en que esa persona puede tener la capacidad, el conocimiento, las habilidades, la experiencia de poder solucionar los problemas que tienen en la comunidad, en tu municipio o en el distrito o en el estado o en el país.
no vas a buscar a alguien que genere los problemas, sino que los resuelva para que podamos darle respuesta a tantísimas cosas que hoy en el país todavía no la tienen. Claro. Cuando tú ves que en la política se mezclan las celebridades y los políticos, te quedas con la duda. Claro. ¿Tendrán la capacidad de resolver los problemas? Lo estamos viendo con el presidente López Obrador. Durante 18 años él se dedicó a hacer campaña. Muchos suponían que él estaba preparado para ser presidente de México y por eso votaron por él. Okay. Él ganó con legitimidad electoral, ganó con una votación muy alta, una de las más altas de la historia de este país. Claro. Sin embargo, cuando estás ya en el ejercicio del poder, te estás dando cuenta de que le faltaban conocimientos, que le faltaba experiencia para poder implementar un buen proyecto de gobierno y que por eso desde la mañanera todos los días ves que se hacen improvisaciones, ocurrencias que no diseñan un buen proyecto. Si con él que batalló 18 años para ser presidente, imagínate con los que no han tenido experiencia en el ejercicio de la función pública. Lo que México necesita, por los enormes problemas que tiene, es experiencia, pero también el conocimiento acompañado del enorme potencial que los jóvenes tienen para una visión de futuro. Yo no soy partidario de repetir y repetir y repetir los mismos nombres, los mismos rostros, claro, en las campañas electorales. Claro. Creo que hay gente de gran expertise que puede aportar y que son jóvenes y claro, que le darían a nuestro país otra dinámica, otra forma de hacer la política. Yo creo también en la buena relación como fue con los romanos, que el César se reunía con el Senado, que eso significa claro, Senado, senectud, ¿no? Creo que ahí va vinculada la voz de los adultos con las caras nuevas, donde asesoran al líder, al gobernante, de cuál es el camino. Creo que yo creo mucho en esa relación de los adultos con los jóvenes líderes. Desde luego, mira, lo que tú dices tiene una gran lógica y en Chiapas hay un ejemplo muy claro. Los tzotziles, los chamulas, tienen sus consejos ancianos, tienen la forma de acudir a quienes ya han reunido la experiencia para que los ayuden a gobernar en sus municipios. Hay municipios que se resuelven por usos y costumbres y se hace así precisamente para contar con la experiencia de los mayores, de los adultos, de los viejos. Esto no tendría por qué ser diferente en el país. Exacto. Yo considero que los consejos de participación ciudadana deben de seguir existiendo porque son los que nutren los programas sociales. Cuando tú vas a elaborar un programa social para una comunidad y tienes la participación de la gente mayor, ese programa va a tener éxito, porque lo van a cuidar, porque ese programa está bien diseñado en la comunidad y tiene que ir a resolver los problemas que la comunidad quiere resolver a través del programa. Por eso a mí me deja muchas dudas estos programas sociales que a veces arranca el gobierno de la Cuarta Transformación como Sembrando Vida, los jóvenes Sembrando Vida, o las becas para los ninis, o las becas de las madres solteras, porque nada más reparten dinero. Pero si tú observas, no hay un planteamiento para darle seguimiento al dinero, evaluar los avances de los programas, poder verificar que el programa tenga éxito y que la gente está participando. Por eso, cuando la Auditoría Superior de la Federación dice, tenemos 3,000 millones de pesos volando entre lo que sustituyó a Liconza y a Diconza, que ahora se llama Segalmex,
y traen ahí 3,000 millones que no saben dónde están. O Sembrando Vida, el de los jóvenes, trae 69 personas que están muertas en su padrón, de acuerdo a la auditoría, y que le repartieron $500,000 y que no saben dónde están. Porque estás improvisando sin reglas de operación y sin la supervisión, conocimiento de la gente que en las comunidades ha reunido el expertise, la experiencia para manejar ese tipo de programa. Claro, sí, que solo son dádivas y no son proyectos de continuidad, de futuro, de largo plazo, ¿no? Así es. Yo te doy un dinero, pero luego piensa en mí cuando venga la elección, para que me apoyes. Y bueno, pues eso, esa es la historia interminable, Oscar. Sí, claro. Así estamos desde hace décadas, desde hace muchísimos años. Y eso tiene que cambiar. No puede seguir repartiéndose de esa manera el dinero. Urgentemente, totalmente de acuerdo. Usted, señor Roberto, sigue activo en la política, tiene planes a futuro, alguna participación suya pública que se espere de usted. No, fíjate que yo ya no estoy en activo, digamos, voy a dar pláticas, doy conferencias, sobre todo con gente joven, pero ya no aspiro a tener ningún cargo. Okay. De hecho, cuando escribo el libro no tiene ningún fin político. El libro lo único que quiere generar es una reflexión, claro, es una discusión de lo que nos está pasando en el país, no para que Roberto sea candidato, claro, o dirigente de algo, no, nada. Claro. Yo lo que quiero es que estas ideas les sirvan a la gente para poder pensar el futuro de México. Para poder pensar mejor sus decisiones, ¿no? Así es. Ok, y el PRI, ¿qué considera del PRI? ¿Qué espera del PRI para el 2024? Mira, me gusta mucho que se haya construido la alianza PRI, PAN, PRD. Okay. Así que se puede enfrentar de una mejor forma la competencia electoral que tiene Morena con sus aliados. Okay. Ahí está en este momento el Partido Verde, Fuerza por México, el Partido del Trabajo y otros más. Okay. Esto es importante porque lo que se va a discutir desde mi punto de vista en la elección del próximo 6 de junio y que en el libro de México, la historia interminable se comenta, se platica esto, es una votación entre ir construyendo hacia adelante el futuro, o hablar del futuro como lo hace la 4T, hablan del futuro, pero van caminando hacia el pasado. Lo que nos están ofreciendo son políticas públicas que ya fracasaron allá por los años 70, 80. Tú todavía no nacías, Oscar, como la gran mayoría de la generación a las que tú perteneces, y estos jóvenes no entienden qué es lo que está pasando. ¿Por qué quieren revivir las políticas de Luis Echeverría o de López Portillo? Estás hablando del 70, 76 y 76 al 82. Y fueron un fracaso para México. Cualquier persona que haya vivido en esos tiempos te lo va a contar. El presidente Echeverría, como el presidente López Obrador, reúnen mucho poder y no permiten que haya opiniones diferentes a la del presidente. Ellos quieren estar por encima de los diputados y senadores en el poder legislativo, por eso el presidente les dice: a esta iniciativa no le cambian ni una coma. O quiere estar por encima del poder judicial, y por eso le dice a los jueces: si ustedes le dan amparo a los abogados que defienden particulares frente a mi reforma de la ley de la industria eléctrica, ustedes van a enfrentar el poder mío porque voy a reformar la Constitución. Es decir, no respeta la división de poderes, no respeta el poder judicial, no respeta al poder legislativo,
porque él concentra todo el poder, como lo hacía Luis Echeverría. O cuando vemos que está derrochando el dinero, miles y miles de millones de pesos que no van a tener camino cuando tú le sigues dando a Petróleos Mexicanos dinero y Petróleos está quebrado. Lo que tienes que hacer no es darle dinero, sino tienes que reestructurarlo. Tienes que reducir el número de trabajadores que tiene. Debes de enfocarlo a que haga exploración y perforación, pero dale tecnología para que pueda competir. No estamos dándole tecnología a Petróleos Mexicanos, le estamos dando dinero. Le han dado a una empresa que está quebrada 162 mil millones en los últimos meses. Y esto lo hacía López Portillo. Repartía dinero y dinero, aún con el pozo de Cantarell, el yacimiento de Cantarell, que logró darle a México mucho dinero, pues no alcanzó y quedó quebrado México. Yo veo lo mismo. El presidente López Obrador está repartiendo muchísimo dinero de un recurso que no tenemos como país. Ya se llevaron los fondos de los fideicomisos, dejaron vacíos los fideicomisos, dejaron vacío el fondo de contingencia que tenía 300 mil millones para repartir el dinero a la mano. Y yo me pregunto, cuando se les acabe el dinero, ¿qué van a repartirle a la gente que ya se quedó esperando que ese programa no se termine? El de las becas, el de los ninis, el de los abuelitos, el de la mamá soltera, todos esos se van a quedar sin dinero porque ya no va a haber dinero, Oscar. Ok. Señor Roberto, supongamos que el país está reflexionando al tiempo de las decisiones que están ocurriendo de esta administración, pero también van de la mano de las reflexiones que ha dejado tanto tiempo el PRI. Creo que es importante este sentido de equilibrar las fuerzas, equilibrar las ideas, porque estamos dándonos cuenta que si no se pudo durante mucho tiempo de una forma, ahora por eso se volteó el péndulo al otro lado y por eso estamos en esta administración. Y bueno, siempre los éxitos están hechos de prueba, fracaso, hasta que en algún momento se da el acierto. Entonces, ¿sí? Quiero decir con esto que mucha gente, por eso se dio este efecto de que el Congreso de la Unión y muchos congresos locales y gubernaturas se asentó Morena, porque había un hartazgo hacia el PRI y que la gente no tuvo de otra más que decir, bueno, pues probemos qué pasaría si vamos con el otro ofertante ideológico. Bueno, ¿sí? ya estamos experimentando este clima, estas políticas, y mi pregunta aquí es, ¿el PRI ante esta situación creen que realmente dejará una reflexión o no hará eco en estos resultados? Porque mira, es valioso que se reflexione y no quede, bueno, puede ser que algunas posiciones las lleguen a ocupar el PRI u otros partidos, pero esas posiciones que las lleguen a ganar y no se aproveche para regenerar la descompostura que fue lo que causó estos cambios de derecha a izquierda. Claro, sin duda, la gente estaba harta de todos los errores que habían cometido gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, ya estaban cansados. Y además, los fenómenos de corrupción que vivimos con Enrique Peña Nieto fueron tremendos, escandalosos, diría yo. Sí. Y lo mismo pasó en muchos estados. La corrupción fue escandalosa. Y esto a la gente la molestó, la enojó, la irritó y se pusieron muy, muy dispuestos a votar en contra. ¿En contra de qué? En contra de eso, de la arbitrariedad, de la prepotencia, de los excesos del uso del poder.
de la corrupción y vieron en la persona del candidato López Obrador una esperanza para poder hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, lo que nos ha pasado es que el presidente López Obrador se ha traicionado a sí mismo. Si tú miras cualquier discurso que ande por ahí en las redes del candidato López Obrador, en cualquiera de sus campañas, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente de lo que hoy dice como presidente. El presidente López Obrador traicionó al candidato López Obrador porque piensa y actúa de una manera diferente. Cuando muchos le dieron su voto precisamente porque tenían la esperanza de que como presidente Andrés Manuel López Obrador iba a ser distinto. Pero sin embargo estamos viendo que es igual. Porque vemos a Pío López Obrador recibiendo dinero y él no dice nada. A Felipe Obrador comercializando y negociando con terrenos y el presidente no dice nada. O vemos cómo su gobierno le entrega dinero a su publicista, le da un crédito a su publicista por 150 millones de pesos, cuando ese dinero pudo haber servido para comprar vacunas, para no quitarle el albergue que protege a las mujeres cuando son violentadas, agredidas, o no quitar las guarderías infantiles, o no dejar de dar medicamentos a los adultos mayores, o no haber desaparecido el Seguro Popular que atendía 50 millones de mexicanos y que hoy no tiene dinero y que por eso lo quitan. Esas cosas son las que enojan a los ciudadanos que van a votar. Yo por eso digo que México no se puede inventar cada 6 años. Tiene que haber continuidad, tiene que haber compromiso para que los programas no se interrumpan, que los programas no se suspendan, que se mejoren si no están funcionando bien, o que se limiten si han funcionado mal, que se quiten, pero que digan con qué lo van a sustituir, con qué lo van a poner para que las cosas que queremos vengan. Porque la gente vota por algo. Cuando no tiene esperanza, no va a votar. La gente frustrada, enojada, no quiere ir a votar porque no tiene esperanza. ¿De qué depende ahora, Oscar? ¿Qué candidatos son los que van a tener los partidos? ¿Cuál es la propuesta que van a hacer los candidatos? ¿Qué te va a marcar la diferencia de un partido a otro o de un candidato a otro? ¿La sonrisa? ¿Lo que te entreguen de propaganda? ¿El logotipo de un partido? No. Lo que realmente va a hacer la diferencia de un partido a otro, de un candidato a otro, es la propuesta. Es el compromiso que van a adquirir con el que va a ir a votar. Y la gente va a ir a votar por eso, porque la gente ya se cansó. Y hoy en día se oye con más frecuencia entre el propio grupo de Morena que ya el presidente traicionó al propio Morena. ¿Cómo es posible que las mujeres de Morena estén criticando que el partido haya seleccionado a Félix Salgado Macedonio como su candidato en Guerrero, cuando una gran mayoría de mujeres de Morena que han sufrido a las mujeres que han sido víctimas de acoso, de femicidio, de daños morales o físicos, tengan que enfrentar con un violador que va a ser el candidato de Morena? Eso es lo que ha hecho que Morena empiece a tener reclamos al interior, o candidaturas que quién sabe de dónde llegaron, como en el más viejo PRI o el más viejo PAN de otros años, por lo cual la gente no votó. Sí, sí, es una noticia que todavía sigue en los medios, esto de Félix, y que creo que me parece que Lorenzo Córdoba, muy académico y profesional, creo que está dando un buen trabajo. Aquí en Chiapas
se dio, no sé si estuvo enterado, que hubieron muchos candidatos muchos militantes de Morena que se sintieron defraudados por su propio partido porque esperaban su designación y al final, no sé si estuvo enterado usted de eso, ¿qué opina de ello? Sí, estuve al tanto y fíjate que esto que pasó en ¿A Chiapas, cree que se debe ese comportamiento? a la soberbia, al distanciamiento con la base del partido, a no entender que el partido reclama apertura. El partido, como cualquier partido político, necesita recrear, refrescar sus cuadros políticos y abrirse a la democracia, no tenerle miedo a un proceso democrático en donde pueda surgir el mejor candidato, aunque no sea el de la preferencia del gobernador o del presidente, o del alcalde, o del diputado federal que está saliendo, o del senador, sino que sea la democracia interna en los partidos políticos la que puede escoger con la participación de sus militantes el mejor o la mejor candidata o candidato para un cargo de elección popular. No hay que tenerle miedo a la apertura democrática. Claro, claro. Bueno, señor Madrazo, creo que esta entrevista ya se volvió un poquito una mesa de análisis. La verdad, Con mucho gusto, Oscar. ha sido un privilegio y bueno, para cerrar la entrevista, ¿nos regalaría por favor un saludo a toda la gente de Chiapas que lo está viendo en este momento? Con mucho gusto. Para mí Chiapas siempre está muy presente en mi mente, en mi corazón, porque me ligan muchos afectos, muchos compromisos con Chiapas. Y Chiapas en mis campañas internas siempre me apoyó, siempre votaba por mí en los procesos internos en los que yo competí. Y yo tengo una deuda con Chiapas y los chiapanecos. Así es que a todo el auditorio que hoy nos ve y nos escucha en tu programa, yo les quiero mandar mi abrazo fraterno, mi compromiso de estar siempre al servicio de las causas más justas de Chiapas. Y los quiero invitar a que visiten la página del libro que se llama México, la historia interminable.com, y estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y en esta página ustedes van a poder ver y escuchar entrevistas como la que hoy generosamente me hace Oscar, y ahí van a poder ver estas entrevistas, hay mesas de debate, hay anuncio. Es una página muy movida que tiene mucho que aportar y decir y que además abre al quien la visita la posibilidad de que mande un mensaje o un texto, lo que ellos quieran, para continuar haciendo el debate y el análisis de la vida pública de nuestro país.